Dicen que el poder corrompe, pero nadie te advierte que también puede condenarte. Esta no es la historia de un tirano al que derrocaron. No hubo revolución. No hubo cuchillos ocultos ni venenos en la copa. El verdugo no llegó desde fuera del castillo, sino desde lo más profundo de sus pasillos interiores. Esta es la historia de un rey que cada noche, sin falta, sufría la misma muerte que él mismo había ordenado por el día. Su reinado comenzó con gloria. Era un hombre instruido, hijo de una dinastía fuerte, heredero de un imperio al borde del caos. Lo restauró, con mano firme, con leyes duras, con una estructura de poder que no dejaba lugar a dudas. En su corte, nadie hablaba más de la cuenta. Nadie protestaba, porque todos sabían que su justicia era rápida, y su justicia era terminal. Los primeros años fueron celebrados como una era de oro. Las plazas se llenaron de música, el comercio floreció, el pueblo volvió a caminar con confianza por las calles. Pero también florecieron los silencios incómodos, las miradas desviadas, los rumores sutiles. Dicen que hoy ejecutaron a un noble, sin juicio. Parece que su consejero desapareció después de hablar en contra del decreto. ¿Escuchaste? El maestro de su hijo fue acusado de herejía. Al amanecer ya no tenía cabeza. El rey no respondía a los rumores. Ni siquiera los negaba, solo firmaba, y firmaba, y firmaba. Y entonces llegó la primera noche. Un grito ahogado, al principio, uno de esos sonidos que podrían confundirse con el viento. Pero el guardia más cercano al dormitorio real lo escuchó. Lo escuchó claramente. Era el nombre de una mujer que, 2 días antes, había sido condenada por conspiración. El guardia no dijo nada. Pero la siguiente noche, otro nombre. Y la siguiente, otro más. El patrón era imposible de ignorar. Cada noche, el rey gritaba nombres. Todos conocidos, todos ejecutados. A veces los gritaba con rabia, a veces con súplica, pero siempre con miedo. Un miedo que no se le había visto jamás en público. Los médicos no hallaron enfermedad. Los clérigos lo rociaron con agua bendita, sin éxito. Un monje, tembloroso, se atrevió a decir lo que todos pensaban en secreto. Tal vez no está poseído por demonios. Tal vez simplemente. Recuerda, desde entonces la situación empeoró. El rey ya no dormía más de 1 hora seguida. Pasaba las noches deambulando por los pasillos, envuelto en su capa, arrastrando una vela. A veces hablaba solo, a veces reía, a veces se detenía frente a una ventana y se quedaba allí hasta el amanecer, como si esperara ver en la oscuridad la figura de alguien que nunca llegaba, o que siempre estaba. Los criados se turnaban para asistirlo. Ninguno aguantaba más de 1 semana. Uno renunció diciendo que lo había visto hablar con alguien invisible en el espejo. Otro, que en su habitación el aire olía a hierro, aunque no hubiera armas ni sangre a la vista. Todos decían lo mismo, que algo habitaba con él. Algo que nadie más podía ver, pero que él no podía dejar de sentir. El castigo, como dije, no vino del pueblo, no vino de una espada, no vino de la política. Fue el tipo de castigo que solo recibe quien lleva una corona ensangrentada y aún así pretende dormir en paz. Un castigo que no deja marcas en la piel, pero arrasa los cimientos del alma. Y así, mientras el reino prosperaba en apariencia, su rey se desmoronaba en privado. Noche tras noche, nombre tras nombre, grito tras grito, porque lo que nadie comprendía es que aquel rey no solo firmaba sentencias de muerte, también firmaba la suya, una y otra vez, y cada noche la cobraba consigo mismo. No fue un tirano desde el principio. De hecho, fue lo contrario. Muchos recuerdan al joven príncipe como un salvador, un reformista audaz que emergió de una línea real agotada, rodeado de ancianos corruptos y burócratas ineficientes. Su llegada al trono, tras la muerte repentina de su padre, fue vista como el amanecer de una nueva era. Una era de orden, de justicia, de renovación. El reino estaba en ruinas. Rebeliones campesinas, hambre en el sur, nobles enfrentados, ejércitos sin paga. El trono se tambaleaba, y con él, la esperanza del pueblo. Pero él trajo soluciones, no promesas vacías, sino acciones concretas. Reestructuró el sistema de impuestos, reorganizó al ejército, mandó construir almacenes para el grano, recuperó rutas comerciales. Era joven, pero se expresaba como un anciano sabio, y tenía algo que ningún otro líder de su tiempo poseía: absoluta determinación. Su reinado empezó con aplausos, con decretos celebrados, con plazas llenas, con oradores entusiasmados. Todo parecía mejorar. Por eso, cuando decretó las primeras penas capitales, nadie protestó. Traidores, saboteadores, espías, palabras pesadas, pero eficaces. Nombres que no significaban nada para el pueblo, pero que tenían eco en la corte.
Los primeros en morir fueron figuras grises: un noble menor acusado de conspirar con potencias extranjeras, un magistrado corrupto que había ocultado información crítica, un sacerdote que incitaba a la disidencia. Públicamente todo se justificaba. Era necesario. El reino necesitaba limpieza. La ley debe cumplirse. Y el pueblo, saciado por el pan y el orden, aplaudía. Pero algo cambió. Lentamente, de forma casi imperceptible, las ejecuciones comenzaron a aumentar, no dramáticamente, no de un día para otro, pero sí con constancia. Al principio, una cada 2 semanas, luego una por semana, luego casi a diario. La maquinaria legal se volvió más eficiente, los procesos más breves, las pruebas menos necesarias. Para entonces, el rey ya no firmaba con tinta negra, usaba un sello rojo. Para distinguir lo urgente, decía, ya no eran solo traidores los que morían, también caían críticos, opositores, pensadores demasiado libres, nobles que osaban discutir sus métodos. A veces, ni siquiera era necesario un argumento. Bastaba con que alguien llamara la atención en el consejo o escribiera una carta no suficientemente aduladora. Las paredes del palacio dejaron de ser espacios de debate y se convirtieron en ecos de obediencia. Nadie quería contradecirlo. Nadie quería ser el próximo. Y aún así, el rey seguía convencido de que todo era necesario. Decía que cada cabeza que caía era una piedra más en el puente hacia el futuro, que no se construyen imperios sin sacrificios, que el orden no crece en la suavidad, sino en la disciplina férrea. No gritaba, no golpeaba, no mostraba crueldad abierta, simplemente firmaba, con calma, con lógica, como quien realiza una operación matemática. Muchos creían que esa frialdad era un signo de su genialidad. Otros, los pocos que aún conservaban conciencia, comenzaban a verlo con ojos distintos. Pero ya era tarde, porque ahora, incluso hablar de lo que se veía era peligroso. Y así, el rey se aisló, no por paranoia, sino por eficiencia. Mandó construir una cámara especial, contigua a sus aposentos, donde se le llevaban informes, expedientes, denuncias, declaraciones. Allí le presentaban los nombres. Él no los conocía, no les veía el rostro. Solo leían sus cargos, sus supuestas traiciones, y él decidía, vida o muerte. El veredicto llegaba al amanecer, y al mediodía, una nueva ejecución tenía lugar en la plaza. Afuera, el pueblo se había dividido. Algunos empezaban a murmurar, otros aún lo defendían. Al menos hay orden. Se puede caminar sin miedo. Antes era peor. Las justificaciones eran muchas, pero la verdad, silenciosa y contundente, era esta. El miedo se había convertido en norma, y mientras el reino se mantenía en calma aparente, dentro del palacio se empezaban a apagar las luces. No literalmente, sino espiritualmente. Uno de los escribas reales escribió en secreto: hoy el rey firmó 4 sentencias en menos de 1 hora. Mientras lo hacía, comía uvas. Y luego preguntó qué día era. Yo ya no sé si él recuerda que cada firma es una muerte, o si simplemente ya no le importa. Otro día, al recibir una hoja en blanco, el rey preguntó: ¿quién es? El escriba, nervioso, dijo que se trataba de un error, que aún no se había redactado el cargo. El rey miró el papel unos segundos y respondió: no importa, si llegó hasta mí, ya está condenado. Y firmó. No fue una explosión, no fue una caída repentina, fue un descenso lento, silencioso, una transformación progresiva del hombre en símbolo, del símbolo en herramienta, de la herramienta en sombra. Aún no había sangre en sus manos, pero cada vez pesaban más. Y sin saberlo, sin sentirlo aún, su alma ya había empezado a romperse. Al principio no fue evidente. El rey seguía siendo el mismo en apariencia. Las órdenes se cumplían. Las firmas continuaban. El castillo funcionaba como siempre. Pero en los espacios entre una sentencia y otra, empezaron a surgir vacíos. Pequeños olvidos, pausas más largas de lo normal, un silencio extraño en las comidas, una mirada fija a la nada durante las reuniones. Nadie dijo nada, por supuesto, pero el aire en el palacio comenzó a cargarse con algo diferente. No era miedo, no aún. Era expectativa, como si todos supieran que algo iba a pasar, pero nadie se atreviera a nombrarlo. El primero en notarlo fue su escriba personal. Un día, al dictarle la sentencia de un noble acusado de traición, el rey se detuvo en seco. Leyó el nombre. Se quedó mirando la hoja como si fuera un acertijo imposible de resolver. El escriba esperó. Pasaron segundos. Luego 1 minuto entero. Finalmente el rey dijo en voz baja: ¿lo conocía alguna vez? El escriba dudó. Respondió que, según los registros,
El hombre había servido brevemente en la campaña del norte. Nada importante. Entonces no, dijo el rey. No lo recuerdo. Es mejor así. Y firmó. Pero desde ese día, esa pregunta comenzó a repetirse. A veces en voz alta, a veces solo en su expresión. ¿Lo conocí? ¿Fue leal alguna vez? ¿Tenía hijos? Preguntas que no había hecho nunca. Preguntas que antes no importaban. Los sueños comenzaron poco después. Primero vagos, desordenados, escaleras infinitas, murmullos sin rostro, ecos, luego más nítidos, plazas, cuerpos, silencios aplastantes. Las ejecuciones regresaban una a una, pero desde el otro lado. Ya no era él quien las firmaba, ahora era quien las sufría. En sus sueños era el condenado. Y lo peor era que cada ejecución era distinta. En algunas lo colgaban, en otras lo decapitaban, en otras lo lapidaban en una plaza desierta. A veces había público, a veces no, pero en todos había algo constante. Justo antes de morir, escuchaba su nombre completo, no el de rey, no su título, su nombre real, el que tenía de niño, el que usaba antes de portar corona, y entonces despertaba, ahogado, empapado, a veces gritando, a veces en completo silencio, con los ojos abiertos como si aún estuviera en la pesadilla. Los criados comenzaron a hablar entre ellos, al principio, en susurros, luego, en advertencias. No entres a su cámara sin tocar 3 veces. No le hables si está mirando por la ventana. Si lo encuentras dormido, no lo despiertes. Las supersticiones crecían con cada noche maldita. Un día, su ayudante personal lo encontró parado frente al ventanal de su despacho, completamente quieto, en pleno amanecer. El rey no lo miró, solo dijo: «Anoche soñé que mi firma sangraba». No dio más detalles. Y el tema no se volvió a tocar. El palacio intentó mantener las apariencias. Las ejecuciones no cesaron. El protocolo se respetaba, pero el centro de todo comenzaba a ceder. El rey ya no era el eje, era una pieza suelta, una figura que funcionaba por inercia, mientras su mente se fragmentaba poco a poco. Comenzó a cambiar sus hábitos. Dejó de salir al jardín, dejó de leer. Ya no comía en banquetes, ni asistía a misa. Su rutina se redujo a 3 acciones: recibir expedientes, firmar sentencias, intentar dormir. Y esa última era la más difícil. Mandó duplicar las antorchas en los pasillos, porque decía que la oscuridad esconde recuerdos que no son tuyos. Hizo tapar todas las rendijas bajo las puertas. Mandó colgar tapices nuevos, más oscuros, más pesados. El castillo se volvió más silencioso, más espeso, como si quisiera apagarse desde adentro. Y aún así, él seguía firmando, cada día más agotado, más lento, pero lo hacía, porque creía que, si dejaba de hacerlo, el reino colapsaría. O al menos eso decía. En el consejo, algunos empezaron a cuestionar su estabilidad, otros a defenderlo con fervor. Pero nadie tenía el valor de enfrentarlo directamente, no porque aún infundiera respeto, sino porque comenzaba a dar miedo. Lo verdaderamente perturbador no era su deterioro, era que, en medio de su evidente quiebre, aún gobernaba, aún decidía sobre la vida y la muerte, y nadie sabía si lo hacía desde la razón o desde algo más oscuro. Un testigo afirmó haberlo escuchado hablar solo. Otra criada dijo que lo vio en la biblioteca rodeado de pergaminos antiguos, buscando nombres sin rostro. Un guardia aseguró que lo encontró escribiendo con los ojos cerrados, como poseído. Ninguno quiso repetir esas historias en voz alta. Nadie quería formar parte de esa sombra, porque todos intuían lo que nadie se atrevía a confirmar. El castigo había comenzado, no desde afuera, no desde el pueblo, desde adentro, desde la mente, y como toda maldición profunda, aún no había mostrado su verdadero rostro. El castillo, alguna vez centro de vida, de decisiones y poder, se convirtió en una tumba abierta. No porque los muros se derrumbaran o la corte huyera, no. Todo seguía en pie, pero había muerto algo más profundo: la voluntad. Los corredores ya no resonaban con pasos seguros ni con el eco de discusiones políticas, solo el sonido de puertas que se cerraban suavemente y no volvían a abrirse. Las velas duraban encendidas días enteros sin que nadie las apagara. La limpieza se hacía en silencio, como si el polvo tuviera miedo de ser interrumpido. Y el rey se volvió una sombra dentro de esa sombra. Dejó de hablar con sus consejeros. Nadie tenía ya permiso para hacerle preguntas. Las audiencias desaparecieron. Los decretos comenzaron a salir sin contexto, a veces con errores de fechas, con nombres duplicados. A nadie le importaba corregirlos. Se cumplían igual, porque aunque el rey ya no estuviera presente, su firma aún tenía fuerza. Él seguía firmando, como una rutina mecánica,
como si eso fuera lo único que lo mantenía unido al mundo real. Pero cada firma le costaba más, no en esfuerzo físico, en peso invisible. Cada nombre, una losa más sobre su espalda. Lo trasladaron a una sección más aislada del palacio. Sus habitaciones fueron clausuradas, sus pertenencias selladas. Nadie sabía con certeza dónde dormía. Algunos decían que en la biblioteca, otros en los calabozos vacíos. Una criada juró haberlo visto recostado en el suelo de mármol de la capilla, rodeado de velas apagadas, murmurando en latín palabras que ya nadie recordaba. Ordenó tapiar las ventanas más altas. Dijo que el cielo lo observa con demasiada claridad. Mandó colgar cortinas tan pesadas que ningún viento podía moverlas. Se prohibió el canto de músicos, los relojes de péndulo, el tañido de las campanas. Cada sonido, decía, le recordaba el momento exacto de cada ejecución. Una mañana, escribió un decreto que nadie pidió. Silencio perpetuo en los muros que recuerdan. Nadie supo qué significaba, pero nadie se atrevió a romperlo. Dejó de comer frente a otros. Nadie volvió a verlo beber. Un copero confesó que, al llevarle una copa, el rey le susurró: «¿Y si el vino trae recuerdos?». Desde ese día, el copero fingía servir. Dejaba la copa intacta y regresaba con la mentira de una mesa vacía. Ya no hablaba de gobierno, ya no hablaba de nada. Solo repetía, de vez en cuando, frases rotas. No hay vacío que no se llene con un grito. Los que no tienen rostro, vienen primero. El papel arde más lento que el cuerpo. Y luego callaba. Por horas, por días. A veces se oían pasos a medianoche. No de un ejército, solo de él. Paseando, descalzo, por los pasillos, como un animal atrapado. Los guardias fingían no verlo. Bajaban la mirada. Decían que si lo mirabas a los ojos, algo se quebraba por dentro. Uno de ellos, joven e ingenuo, intentó saludarlo una vez. Le dijo: «Majestad». El rey lo observó en silencio. Ladeó la cabeza y dijo: «Majestad fue otro. Yo solo estoy terminando una lista que no deja de crecer». Ese guardia pidió su traslado. No volvió. La corte se redujo a un puñado de figuras silenciosas que cumplían órdenes sin preguntar. No por respeto, sino por supervivencia. Porque ya no sabían si el rey los veía como súbditos o como fantasmas en formación. Los retratos de su familia desaparecieron de los muros, uno a uno. Nadie dio la orden explícita, pero todos sabían que él no quería testigos. Solo tapices grises, mármol frío y aire espeso. Su presencia se volvió incorpórea. Decían que olía a tinta seca, a cera apagada, a papel viejo. Que cuando pasaba, la luz disminuía ligeramente. Que incluso el fuego evitaba crepitar. Los libros que leía ya no eran de leyes ni de historia. Eran genealogías de condenados, registros de ejecuciones pasadas, expedientes antiguos, no por justicia, por nombres, por la necesidad desesperada de recordar o de no olvidar. Un día, al caer la tarde, el escriba de guardia lo encontró frente a una pared, escribiendo con carboncillo directamente sobre la piedra, una sola palabra, repetida decenas de veces: «¿Quién sigue?». Y cuando el escriba le preguntó si necesitaba algo, el rey no respondió. Solo escribió, una vez más lento esta vez: «¿Quién sigue?». El castillo, años después, seguía en pie. No se había derrumbado, no fue incendiado, no fue tomado por enemigos ni reconvertido en sede de otro gobierno. Sencillamente, se vació, como un cuerpo sin alma, como una boca sin voz, como un templo cuya deidad se negó a seguir siendo adorada. No hubo ceremonia, no se escucharon campanas, la corte no proclamó luto, el pueblo no lloró, el reino no celebró. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió, solo que una mañana, al abrir las puertas del despacho real, el rey ya no estaba. Sus ropas seguían dobladas, sus documentos dispersos, la pluma aún húmeda, pero no había señales de huida ni de lucha, solo un aire denso, una quietud anómala, como si por un momento el tiempo mismo hubiera suspendido su marcha y aún no se decidiera a continuar. Sobre el escritorio, una hoja solitaria, la tinta, irregular, la caligrafía, apenas legible, como escrita por una mano agotada o un espíritu a punto de desvanecerse. Decía: «No hay redención en la sangre, no hay perdón en la ley. Solo queda una firma más, y es la mía, debajo. Ningún nombre, ningún sello, ninguna fecha, solo un espacio vacío». El último. El Consejo Real no supo qué hacer. Algunos querían ocultar todo, quemar los escritos, fingir continuidad. Pero sabían que el peso de aquella frase era más fuerte que cualquier decreto. El rey había ejecutado miles. Había consolidado su reino a punta de sentencia. Pero en sus últimos días, solo quiso condenarse a sí mismo.
El pueblo, cuando supo de su desaparición, no se rebeló, no saqueó, no lloró, solo guardó silencio, como si todos supieran, sin necesidad de palabras, que el ciclo se había cerrado, que el monstruo ya no gobernaba, porque ya no existía. Durante años, las historias crecieron, que su cuerpo jamás fue hallado, que fue absorbido por el castillo, que cada piedra de sus muros susurra un nombre distinto en las noches sin luna, que la torre más alta sellada por órdenes no registradas guarda una sombra que camina de madrugada, arrastrando una pluma y repitiendo nombres. Siempre nombres. Y que cuando se detiene, cuando por fin escribe el último, desaparece. Solo para empezar de nuevo. Un niño, años después, encontró un cuaderno enterrado bajo un pilar caído. Lo abrió. Cada página contenía una lista de nombres. Miles. Algunos tachados, otros subrayados. Todos con fechas. Todos con una sola palabra al lado. Culpable. En la última página, al fondo, escrita más grande que todas las demás, una palabra temblaba sola. Yo. La leyenda creció. Algunos decían que fue un castigo divino, otros que se volvió loco. Pero hubo quienes entendieron otra cosa, que el verdadero infierno no es arder, no es morir, es recordar, es no poder olvidar, porque el castigo no fue la caída, fue el peso de cada firma. Fue descubrir que la corona no te protege de ti mismo. Un castigo que no tiene verdugo, no tiene fecha, no tiene fin. Y por eso, aún hoy, hay quien jura que el castillo respira, que sus ventanas parpadean, que en su interior vive la idea más terrible de todas, que el poder absoluto no destruye cuando se usa contra otros, sino cuando, finalmente, se vuelve contra quien lo sostiene. Y así se cerró el ciclo. El rey no fue asesinado, no fue juzgado por sus enemigos. No fue derrocado por el pueblo, fue condenado por el único juez al que jamás pudo mentir, él mismo. Y esa fue la última ejecución, la única que nadie presenció, la más justa y la más cruel,